Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteconesta, este programa en el que siempre traemos algún tema de actualidad sobre el mundo bibliotecario, sobre las bibliotecas en general, siempre acompañado pues por María Benítez, por la doctora Benítez, podríamos decir, ¿no? María, hola. Buenas. Ay, no tengo mi chapa. Tenía una chapa y no la tengo aquí. Ay, qué pena. Parapetada ahí tras su mascarilla en la Biblioteca Pública de Ourense y Mascarilla navideña un poco. desde la red de bibliotecas municipales de Cádiz tenemos a Yolanda Vallejo. Hola, Yolanda. Hola, yo no vengo de doctora, pero tú y yo venimos de tramoya, o sea que en un momento dado podemos hacer todo lo que es la parte de atrás. O sea, nosotros venimos hoy a hacer el montaje. Parece que nos hemos puesto a juego y no es la primera vez además que coincidimos, ¿eh? Vamos a tener que, yo creo que al final habrá Es que no avisáis, claro. No avisáis, así no se puede. Yo veo ahí algo, ¿eh? Que coincidamos tanto. Igual hay que hacerse una equipación oficial o algo así. En fin, bueno, vamos a lo nuestro porque nos vamos por los cerros de Úbeda y al final se nos pasa. Un saludo a todos, por cierto, desde la Biblioteca de Montijo, desde Badajoz. Y vamos a hablar, pues, como ya decía, sobre temas de interés bibliotecario y, bueno, en varias ocasiones hemos dicho que el objetivo de la biblioteca debe ser el fomento de la lectura, ¿no? Es uno de los principales objetivos que nos proponemos y a la hora, pues, de eso, de fomentar la lectura, tenemos un gran aliado en los planes, valga la redundancia, de fomento de la lectura que se suelen hacer desde las administraciones públicas. Y precisamente en estas fechas se viene presentando un nuevo plan de fomento por parte del Ministerio de Cultura. Creo que es así, ¿verdad? Así es, porque además, por si alguien no lo sabe, estamos obligados por ley, por la ley de bibliotecas del libro, o sea, la ley de la lectura del libro de la biblioteca, una ley a nivel estatal, estamos obligados precisamente a eso, a fomentar la lectura. Y en ese fomento de la lectura, lo que se nos aconsejan desde las directrices de las asociaciones internacionales es que este fomento de la lectura no se haga a tontas y a locas, porque las cosas que se hacen a tontas y a locas, pues no, al final no van a ninguna parte, sino que se haga mediante una planificación. En España empiezan a hacerse planes de fomento de la lectura ya a principios del siglo XXI, en el año 2001 es el primer plan de fomento de la lectura del Ministerio, y paulatinamente ha ido sacando planes cada 4 años, más bien. El último que tuvimos, antes de este que se ha presentado, duró un poco más, pero como todo con la pandemia, que se paralizó ahí un poco el mundo. Y estamos ahora justo en la presentación del nuevo plan de fomento de la lectura que ha hecho el Ministerio y que curiosamente se llama Lectura Infinita. Y digo curiosamente porque hay que ver lo que ha revolucionado el mundo de la lectura y del libro, el ensayo de Irene Vallejo, ¿verdad? Sí, bueno, también hace un poco referencia, nos recuerda, ¿no?, a esa biblioteca infinita de Borges, ¿verdad? Exactamente. Pero y es un plan de fomento de la lectura que presenta unas grandes diferencias con los anteriores y que precisamente por esas diferencias que presenta es por lo que habíamos considerado interesante traerlo a este programa. A partir de ese plan de fomento de la lectura que hace el Ministerio, pues las comunidades autónomas diseñan también sus planes o bianuales o trianuales o cuatrianuales, como consideren, y también las bibliotecas municipales, ¿no? Pero normalmente ese plan de fomento de la lectura que presenta el Ministerio pues nos sirve un poco de guía. Y en el caso de este que presenta, que es para el periodo 2021-2024, una de las cosas más interesantes que nos trae es el pacto por la lectura, ese pacto que se lleva reclamando desde todas las administraciones, de todas las comunidades, y que sea un pacto que se firme a nivel estatal, ¿no? Para que en todo el territorio nacional se sigan las mismas directrices con respecto al fomento de la lectura. Sí, porque en ocasiones quizás se aprecia, pues eso, ¿no? Al ser la administración descentralizada, pues que tenemos planes de fomento desde el Ministerio de Cultura, tenemos planes de fomento desde las consejerías de educación de nuestras comunidades autónomas y también pues desde las diputaciones provinciales, en muchas ocasiones también tenemos sus propios planes de fomento de la lectura, ¿no? Y bueno, pues hay veces que quizás se solapan unos con otros y bueno, pues convendría pues eso, que al final todos tenemos que remar en la misma dirección, ¿no? Todos vamos en el mismo barco y si se trata de conseguir pues que... Bueno, hablamos también muchas veces de los índices de lectura, volvemos a
a las famosas estadísticas, ¿no? Que, bueno, no tanto, creo que en estos casos no conviene tanto, y bueno, creo que además se basa un poco también más en eso, no solamente en remarcar los índices de lectura, sino en conseguir que la lectura sea efectiva, ¿no? Que se lea bien y que realmente tenga un valor para quien lee. Claro, porque Sí. Perdona, María. Nada, te quería hacer una pregunta, así que primero di y luego te pregunto. Que eso que decía José es justamente otro de los puntos fuertes de este nuevo plan de fomento de la lectura, la redefinición, no la definición, sino la redefinición del concepto de lectura, ¿no? Porque si hasta ahora nosotros nos movíamos con un concepto de lectura como un hábito, un hobby, algo que era para el disfrute, este nuevo plan de fomento plantea la necesidad de la lectura como crecimiento personal, ¿no? O sea, que no se considere la lectura como una afición, sino como una necesidad, y que esa necesidad sirva además para vertebrar el ascenso o el ascenso social, ¿no? O sea, que sirva para una palabra que a mí no me gusta nada, pero que es la que es, para el empoderamiento de las personas, que las personas no vean solo la lectura como un pasatiempo, sino como una necesidad. ¿Esto de dónde surge? Pues surge precisamente de la pandemia. La pandemia ha sido muy mala para muchas cosas, pero para otras nos ha enseñado algunas cuestiones. Y una de las cuestiones que nos enseñó es que los libros sanan y la literatura salva, y ha salvado a muchísima gente de la soledad. Y esa redefinición de la lectura, donde además se incluyen los nuevos soportes, y cuando hablamos de nuevos soportes no estamos hablando solo de libros digitales, sino también de redes sociales, de prensa digital, de audiolibros. ¿Cómo leen los jóvenes? ¿Qué leen? ¿En qué formatos leen? Y eso era ese es un poco el espíritu de este plan de fomento, que además se articula en 12 retos de la lectura. Claro, es que además... Que Sí. María me quería preguntar una cosa. Claro, yo te Lanza, quería lanza. preguntar, claro, para que sepan la gente que nos está viendo, ¿este plan de la lectura realmente a quién se dedica, a quién se dirige? ¿Quién es el que lo tiene que efectuar? ¿Desde la institución, biblioteca solo? Porque claro, al final nosotros somos bibliotecarios, es lo que hablamos de lo que nos importa, pero realmente tenemos más gente a nuestro alrededor a la que tiene que estar implicada en todo esto, ¿no? Pues sí, porque es un plan del ministerio, aunque verdaderamente quien lo lidera es la Biblioteca Nacional, pero como en todos los planes de fomento, normalmente un plan de fomento municipal, como en el caso de Cádiz, lo lidera, o sea, lo hace el ayuntamiento, pero quien lo lidera es la red de bibliotecas municipales, que es quien lo lleva a efecto. Bueno, pues en el caso del Plan Nacional de Fomento de la Lectura, en principio está liderado por la Biblioteca Nacional, pero no se dirige solo a las bibliotecas, sino que se dirige a todos los agentes que participan en el proceso de la lectura, es decir, maestros, bibliotecarios, agentes culturales, libreros, editores, ilustradores, lectores, incluso todas las personas que tienen relación con lo que es el proceso de la lectura. Es muy interesante porque ya desde este plan no se considera al lector como un consumidor pasivo, que era como lo considerábamos hasta ahora, o sea, tú te llevas el libro y te lo tragas y ya está, sino que se intenta escuchar pues todas las voces, y se intenta escuchar también los gustos, la lectura que tienen los lectores, con lo cual es un plan como muy transversal, un plan abierto, aunque está cerrado, pero es un plan que pretende además tener unos objetivos a corto plazo, que son pues el diseñar una estrategia para la lectura que luego se lleve también a los centros educativos. Por eso es tan importante ese pacto por la lectura. María, al final vas a conseguir ver que el canon literario sea una cosa y las clases de lectura... ¿Ves? Tiene que estar las dos cosas a la vez. Y sobre todo hay una cosa que me parece muy interesante, que es la sostenibilidad de las bibliotecas. No tanto por esa implicación con la Agenda 2030 y los ODS, que estamos todo el día escuchando eso, y que José ya se nos ha hecho hasta un experto, sino que también es un plan que pretende llegar a donde no llega ni la fibra óptica. O sea, con eso os lo digo todo, ¿no? Tanto que hablamos de la España vaciada, pues este plan de fomento de la lectura va precisamente a esas comunidades que están más alejadas de las bibliotecas, a esas comunidades que están más alejadas de la lectura, y ahí es donde las bibliotecas y sobre todo los servicios de bibliobuses o los servicios de bibliotecas comarcales, sucursales, rurales, tienen un papel muy importante. Sí, porque ahí también es donde entra en juego el hecho de que las bibliotecas tenemos que ofrecer, pues lo que estamos hablando, las mismas oportunidades a un lector que
que quiera leer en un barrio de Madrid, de Cádiz, de Murcia, de Ourense, o un lector que viva en un pueblo de la provincia de Badajoz, de la provincia de Teruel o de la provincia de Soria, ¿no? Y ahí, pues sí, las bibliotecas jugamos un papel fundamental, ¿no? Y gracias a este tipo de iniciativas también, pues yo creo que se nos da visibilidad y se nos da, bueno, pues unas pautas a seguir, ¿no? Una nueva motivación para volver a seguir haciendo pues nuestro trabajo, ¿no? Nuestra labor, y para seguir llevando la lectura allá donde haya un lector que quiera seguirnos. ¿Qué más novedades podía presentar este pacto? Tú, sobre todo, Yolanda, que la has estado estudiando ya, te encomendamos esa misión. Digo, venga, tú analízalo bien y luego lo vas sacando, lo vamos viendo punto por punto. Y nosotros te vamos preguntando. Claro. Oye, y habéis visto que yo hago bien la tarea y me lo he estudiado, ¿eh? Pero una de las cosas... Este mes cobras doble. Sí. Una de las cosas que más me gusta de este plan de fomento es que no solo está muy bien estructurado en estos retos o en estos objetivos que teníamos, sino que también tienen muy claro que la evaluación del plan es la única posibilidad de que esto funcione. O sea, no nace con el espíritu de quedarse en el papel, sino que nace con un espíritu crítico, que eso es bastante interesante. Y es bastante Porque, por interesante... ejemplo, perdona, en los otros planes anteriores, ¿realmente tú crees que ha habido un impacto real? Porque yo me acuerdo, en concreto, este plan has dicho que es la lectura infinita, ¿verdad? Creo que era el anterior, el de leer David El de leer, sí, ese era el anterior. Claro, yo no sé hasta qué punto los anteriores han realmente efectuado un impacto. Claro, lo que dices tú de valorar, de hacer el análisis posterior es lo que al final lo que importa, porque por mucho que pongas las pautas, claro, si y además, realmente no se efectúa nada. De eso tenemos que aprender todos, ¿no? Porque imagino que en vuestros centros pues también tenéis un plan diseñado de fomento de la lectura. Y a veces decimos, sí, en el plan de fomento de la lectura tiene que haber actividades para niños, actividades para mayores, actividades para inmigrantes, actividades para no sé cuántos, actividades para no sé qué. Y nos liamos ahí a rellenar el papel, pero luego realmente no hacemos una evaluación ni vemos si las actividades que hemos diseñado son las que le interesan a nuestros lectores, si estamos dejando atrás alguna actividad o alguna pata o alguna acción de fomento de la lectura, porque nosotros nos hemos quedado con nuestro guión súper aprendido. Y yo creo que es muy interesante que hagamos una evaluación con encuestas a nuestros usuarios, con demanda, escuchando a toda la comunidad lectora y sobre todo haciendo un acercamiento a la escuela. En cuanto a lo que tú decías de qué impacto tenía, hombre, el impacto de leerte da vida extra, yo no sé si os acordáis, pero su primera acción fue muy potente, que fue coger a la selección española de fútbol y ponerlos a leer. O sea, que yo fue... pero es que a mí eso, por ejemplo, me da igual. No, ¿sabes? Por claro. mucho que... Claro, por eso te digo, ¿cuál es el impacto real? Sé que para una parte de la población puede ser interesante, pero a mí, por ejemplo, pues me da bastante igual. Claro, pero supongo que tenían más acciones. A efectos de marketing y a efectos de publicidad, es una manera de también captar a un público que no se hubiera interesado de ninguna manera. Tú no te vas a interesar porque esté leyendo el de la selección española porque tú estás dentro del mundo de la lectura, pero hay que ir también a los que están fuera. A los que están fuera, no a la gente que ve el fútbol, no a los jugadores. Y de hecho, María, tú sabes que se mide el impacto en Instagram y todo eso, sale alguien famoso leyendo un libro y la gente luego viene a la biblioteca a pedir ese libro. Luego son acciones que efectivamente no revolucionan el mundo de la lectura, pero sí hacen que el centro, el foco mediático, se ponga ahí. En este caso, el plan que presentan ahora, a mí me parece que es un plan mucho más maduro y un plan mucho más estructurado, sobre todo porque, insisto, lleva como cabecera un pacto estatal por la lectura, que yo creo que era muy necesario porque igual que no hay un pacto por la educación, y debería haberlo, un pacto por la lectura me parece que es uno de los primeros indicadores, porque un gobierno que se preocupa por la lectura y por el bienestar de sus usuarios, pues hay que reconocerlo, vamos. ¿Quién más o menos
se encarga de, a la hora de elaborar estos planes, vienen pues eso del ministerio, ¿no? Pero en base a qué, ¿sabéis en qué más o menos, en qué se basan a la hora de hacerlo? ¿Quién es el que dictamina un poco qué actividades se pueden llevar a cabo, qué acciones se pueden realizar? Es algo que se me está ocurriendo ahora mismo, o sea, que no tengo... Pues que no tengo la más yo remota a nivel del ministerio no lo sé, pero a nivel, nosotros, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Cádiz sí tenemos un plan de fomento de la lectura, que es un plan elaborado, un plan que se hizo además con un análisis previo de la realidad lectora de la ciudad. O sea, que se hizo primero un mapa de lectura de la ciudad, un mapeo de qué es lo que tenía, qué hacía, qué gustos tenía la gente o qué libros tenían, incluso se llegó a mapear los libros que tenía la gente en sus casas, porque eso ya es sintomático del interés que pueda tener. Y a partir de ahí se detectaron, se hizo un diagnóstico lector de la ciudad y a partir de ahí se detectaron qué necesidades y qué patas son las que había que tratar. Y nosotros seguimos funcionando con ese plan, que no tenía una periodicidad concreta, sino que se hizo ese plan para empezar a trabajar, seguimos trabajando con él, porque a nosotros el análisis y la evaluación de nuestro plan de fomento sí nos está dando resultados. Que en origen estos planes de fomento eran para elevar los índices de lectura, al final son todo números. Sí, bueno, pero al final pues vamos siempre a lo que hablamos, las estadísticas que diría... Es que es lo único que... Sí, al final que tienes que medirlo. Yo que por cercanía, por ejemplo, el desarrollo de los planes de fomento de la lectura que se hacen a nivel de Diputación de Badajoz y de la Junta de Extremadura, pues sí, claro, sabes quién lo organiza, quién lo lleva, sabes más o menos pues cómo lo van estudiando y cómo se va realizando. Y claro, pues nosotros sí vemos los resultados igual también, claro, se nos piden, lógicamente, pues se nos piden unas estadísticas, unos cuestionarios siempre que hay que rellenar, porque tienes que ver si al final funcionan o no, ¿no? Claro. Pero claro, bueno, porque al final terminamos perdiéndonos otra vez en la maraña del éxito, ¿no? El morir de éxito. Tú puedes hacer una actividad de fomento de la lectura, un cuentacuentos, y tener 200 niños en la sala y al día siguiente no tener ni un solo niño en la sala. Luego quiere decir que tú ahí no has fomentado la lectura. Lo que has fomentado es otra cosa. El fin último de esto es que el niño, y digo el niño porque al final son los nichos de mercado futuros, ¿no? Son donde nosotros tenemos que incentivar estos planes de fomento. Si tú consigues que después de una actividad de fomento de la lectura, que puede ser un cuentacuento, un taller de manualidades o lo que sea, el niño se quede en la biblioteca y tenga interés por coger un libro, pues sí es importante. Luego hay otros factores que también se nos escapan. Nosotros detectamos, cuando hicimos el diagnóstico lector de la ciudad, que los padres no le contaban cuentos a los niños. Y no le contaban cuentos a los niños, hombre, en general. Había que sí se lo contaba, ¿no? Pero que la estadística decía que no se lo contaban, pues porque no tenían tiempo, pues porque no tenían hábito lector los padres, o porque consideraban que la lectura no era importante. O sea, aquella imagen idílica de papá o mamá contándole el cuento al niño antes de dormir, eso había desaparecido por completo. Luego, si el padre no lee, es evidente que el niño tampoco va a leer. Con lo cual, tú tienes que hacer unas líneas estratégicas dentro del plan de fomento que vaya al abanico más amplio posible, ¿no? Siempre con un objetivo que es el de fomentar la lectura. Sí, ese fue otro eslogan también famoso en alguna otra campaña, ¿no? Si tú lees, ellos leen. Claro. Y es verdad, ¿no? Como creemos muchas veces, si es cierto que viene mucho a la biblioteca la gente, a ver, un libro para este niño que no lee nunca, ¿no? No hay quien le haga leer. Y claro, dice, bueno, no, a mí tampoco, me gusta. Entonces, claro, tenemos que empezar por dar el ejemplo, ¿no? De todas maneras, bueno, lo que hablamos muchas veces, ¿no? El hecho de eso, que no nos gusta la lectura, y vamos, volvemos un poco a los niños, quizás lo que tenemos que trabajar con ellos es encontrar la lectura que se adapte a sus gustos y a sus necesidades, ¿no? Porque claro, si todos queremos darle lo mismo y a todo el mundo, pues no nos puede gustar lo mismo al final, ¿no? Y como el ejemplo también que habéis puesto de la selección nacional, ¿no? Claro, hay mucha gente a la que le pueda traer esa selección nacional, pero bueno, ya hemos visto, por ejemplo, María, que dice a mí ni fu ni fa. Yo a esa gente más que nada es que ni me enteré. O sea, luego no también, me enteré. Luego también es interesante que todos los planes de fomento, tanto a nivel ministerial como a nivel autonómico, incluso a nivel local,
tienen una línea de actuación que es la población migrante, ¿no? La población que viene de otros países y se integran en la comunidad. Y cómo la lectura puede ser también un elemento integrador. Pero hasta ahora todos los planes lo que hacían era fomentar la lectura en español para integrarlos en la comunidad. Este nuevo plan, además, presenta la posibilidad también de tener lectura en sus propios idiomas y sobre todo para que no pierdan el vínculo con su país de origen, con lo cual es mucho más integrador y a mí eso me parece importante, ¿no? Y mucho más atendiendo a la diversidad por la propia diversidad, no atender a la diversidad para que entren al redil, sino para que cada uno sea pues como es. Y sobre todo destruye por completo el mito de que en España no se lee, porque al considerar otro soporte para la lectura, o sea, si un niño está todo el santo día leyendo en Instagram, leyendo los textacos que pone la gente en Instagram, ¿eso se puede considerar lectura o no se puede considerar lectura? Hombre, es igual que los viejiños que te vienen por la mañana a leer todos los periódicos que tienes. Claro. Al final es lo mismo. Y a veces no están mejor escritos. No, porque la ética periodística algunas veces cuidado con algunos artículos que encuentran, ¿no? O sea, los correctores de estilo se fueron a la porra. Sí, entonces, claro, ahí estamos. Entonces, a ver, lo que sí es cierto, bueno, pues que tenemos que intentar, cuidado que hay que tener también cuidadillo cuando hablamos de eso, lectura de calidad. ¿Quién dictamina qué es calidad? ¿Quién dictamina lo que es? Pero que bueno, sí que es cierto, ¿no? Que tenemos que intentar pues llegar pues a eso, que lo que podamos leer pues sea algo que nos sirva para, por supuesto, para el ocio, pero lo que hemos venido comentando también, para nuestra formación y para nuestra información, ¿no? Yo creo que ahí quizás estaría la clave pues de conseguir eso, que este plan funcionase. Hombre, y sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora, y vuelvo otra vez sobre la idea, hasta ahora la lectura se podía considerar pues, como una actividad, no voy a decir elitista, porque afortunadamente ya los índices de analfabetismo en este país son mínimos, lee todo el mundo, que sepan leer mejor o peor, o con calidad o sin calidad es otra cosa, pero leemos todo. Y entonces no atiende tanto a lo que es ese mito de que en España no se lee, sino que considera la lectura como algo integrador que puede servir tanto sanitariamente, y eso lo hemos comprobado, y tenemos el ejemplo de Ana Ruiz, que siempre nos acordamos de ella, como hizo de una biblioteca el símbolo de la enfermedad o de la salud, de la búsqueda de la salud, pero también puede tener efectos terapéuticos en otros aspectos. Incluso puede ser un sector económico si realmente alguien quisiera invertir en este tipo de actividad. ¿De qué manera podemos aprovechar también las bibliotecas? ¿Se os ocurre alguna forma de aprovechar este plan de fomento? Sí, ¿cómo este plan cómo se efectúa? ¿Cómo tenemos esos puntos que estás comentando un poquito por encima? Pero ahora, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿qué tenemos que cumplir todos esos puntos? ¿Tengo que leérmelos y decir, pues voy a mirar esto y lo otro me cuadra? Claro, no me cuadra, María, que... es lo que te estaba diciendo, que no nos podemos quedar en el papel. O sea, yo iba a decir, perdona, que digo, te interrumpo, que quizás tenemos que salir un poco de nuestra zona de confort, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a cuando tenemos alguna actividad, por ejemplo, hablo en nuestro municipio, en nuestra localidad, cuando llega el plan de fomento de Diputación o de la Junta, lo primero que decimos, ¿y qué actividades vais a mandar? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué me vais a mandar? Claro, entonces, no solamente qué nos vais a mandar, sino qué podemos aportar o qué podemos hacer para ser parte de este plan de fomento de la lectura, ¿no? Y para conseguir esos objetivos. Hombre, que yo creo que hacemos mucho, porque el simple hecho de hacer un centro de interés en nuestras bibliotecas ya es un incentivo, un fomento para que alguien se interese por la lectura, o el hecho de traer las novedades, el estar al día en las novedades literarias, el recomendar a los usuarios según su edad o según sus gustos, el conocer a los usuarios y acordarte cuando llega una novedad, pues este le puede gustar a fulanito de tal, y coger el teléfono y decirle, oye, pásate por aquí que ha llegado tal libro. Esas cosas cotidianas que las hacemos todos los días y que a veces no nos damos ni cuenta que las estamos haciendo, son fomento de la lectura, porque realmente nosotros le estamos proporcionando a la gente la posibilidad de leer.
Sí, sí, que al final, bueno, pues toda nuestra labor pues, se reduce eso, en acercar los libros, en acercar la lectura, y es lo que estamos haciendo siempre, ¿no? Pero bueno, pues me imagino que eso, que al tener un plan en el que se sustenta todo, en el que todo está ahí, pues bueno, nos sentimos quizás un poco respaldados, ¿no?, en esa labor, ¿no? Y bueno, pues tenemos a lo mejor ese incentivo de decir, pues vamos, y como tú dices, vamos a analizar, vamos a evaluar, porque realmente quizás sí que ahí está la clave, vamos a evaluar cómo nos ha ido esta actividad que hemos hecho para ver el éxito, si lo hemos logrado o si no es tanto como nosotros pensábamos, ¿no? Y a partir de Hombre, y ahí pues, sobre ir todo, redefiniendo nuestras próximas... y en bibliotecas pequeñas, donde tú tienes la posibilidad de conocer a la comunidad, a toda la comunidad que vive en el entorno de la biblioteca, en bibliotecas pequeñas tú puedes hacer un plan de fomento de la lectura propio, en el que, por ejemplo, te intereses porque hay determinadas personas que no van a la biblioteca, ¿no? O como esos abuelos que dice María, que solo van a leer el periódico, pues un día decirle, oye, pues aquí hay tal libro, o hacer una actividad, diseñar una actividad para ellos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro plan de fomento de aquí de Cádiz, para esos abuelos que leían el periódico a diario, creamos una actividad que era leer el periódico del día que ellos nacieron, en la hemeroteca histórica. Con lo cual, todos tuvieron acceso al ejemplar del periódico del día que ellos nacieron y vieron la prensa de otra manera. ¿Por qué? Pues porque ya veían que los anuncios, qué comercios había en Cádiz en esos días, o por ejemplo hicimos otro trabajando la memoria, porque todo esto, al fin y al cabo, todos estos planes de fomento están realizados para que la gente se integre de alguna manera en la comunidad lectora, y entonces hacíamos una serie de catas en la historia de Cádiz, de hechos que ellos recordaban, pues son todos, te estoy hablando de personas mayores, por ejemplo, en el año 47 hubo en Cádiz, en 1947, una explosión, cómo recordaban ellos la explosión, y luego nos fuimos a la prensa del momento para que leyeran en los periódicos, en esos mismos periódicos que ellos van todos los días a leer y lo vieran. Con lo cual es una actividad interesante, o sea, la planificación es interesante porque le dota de contenido y de utilidad a una actividad que hacen a diario. Sí, Pues además sí. me parece muy interesante porque es realmente el fomento de la biblioteca, de sus servicios, no te quedas en la anécdota, sino que te estás enseñando, mira, hay esto que mucha gente a lo mejor no sabe ni que existe. Claro, claro, la mayoría no sabía que, porque la hemeroteca general está abajo y la histórica está arriba, no sabía que arriba había periódicos viejos, que a mí me encanta decirle los periódicos viejos. Nada, pues en resumen, la verdad es que la actividad es chulísima, ¿eh? Pero decía que en resumen, pues bueno, vamos a esperar que el plan de fomento a la lectura, que este nuevo plan, dé sus frutos, que no quede todo en papel mojado y que... Pero sobre bueno, todo pues, que no se quede la gente esperando que le lleve, que le caigan los frutos del ministerio. Que desde aquí animamos nosotros a todas las bibliotecas, en mayor o menor medida, que planifiquen, que hagan un plan de fomento de la lectura, aunque sea solo para su centro. Y que bueno, pues que a través de esa evaluación que hemos nombrado, dentro de 3 o 4 años, cuando se dé por finalizado el plan, que podamos hablarlo aquí en Biblioteconecta, que sería una buena señal de que sigamos funcionando después de tantos años. Y bueno, pues ha llegado ya al final de nuestro programa de hoy. Ha sido, bueno, pues se nos va el tiempo tan rápido que nos quedan siempre al final cositas por hablar. Pero lo que nunca vamos a olvidar, ya sabéis que es ese momento que tenemos tan especial, que es la cita con Yolanda. Y la cita de hoy, pues como va de fomento de la lectura, pues va dedicada a los lectores, ¿no? Decía Irene Vallejo que somos la única especie que lee y que por tanto nada más que por eso tendríamos que cuidarnos mucho, ¿no? Que cuidarnos, y dice ella, y esta es la cita, que hay que cuidar al que lee, porque del cuidado del que lee es de donde, o sea, de esa protección a las personas que leen es de donde se pueden tejer las redes, las rutas y las esperanzas futuras. Con lo cual hay que proteger al que lee, hay que leer con el que lee, hay que acompañar al que lee y hay que leer. Creo que no había mejor resumen que ese, que al final pues hay que leer y entre todos pues seguro que conseguiremos los objetivos que se han propuesto en este plan. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí una semana más y por haber estado... Ya no me hagáis estudiarme más cosas, ¿eh?
No, bueno, darme un descanso de una semanita. Sí, ya. Pero Es bueno, que eres muy aplicada, entonces te Sí, toca a hija, ti. ya, que estoy ya mayor para tanto estudio. y nos sacas adelante todas estas situaciones. Sí. Nos vemos, que la semana que viene tenemos otro programa, así que nada, no vayáis muy lejos porque estaremos aquí nuevamente y bueno, pues buscaremos algún tema, igual algo de lo que hemos estado hablando por aquí nos sirve de base para la próxima semana. Nos veremos en 7 días. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.